El tema de este video llegó a mí de la misma manera en que yo estuve alargando su creación, con excusas, perfeccionismo, evitando mi propio trabajo y saboteando la consistencia que una vez prometí tener para lograr mi meta. Pero, ¿cómo llegué a todo esto? Para hacerles un pequeño resumen, todo empezó después de terminar mi último video. Tardé el doble de lo normal en completarlo. 2 semanas en lugar de una, poniéndome excusas o simplemente ignorando el problema. En su momento no le tomé mucha importancia porque mi mente me autoengañaba diciendo, no dejaste el problema para siempre, simplemente lo pospusiste, pensando que unos días más no harían daño. Pero al ver que me estaba volviendo a pasar exactamente lo mismo con la creación de este video, repitiendo los mismos fallos e incluso sumando otros nuevos, empecé a notar verdaderamente mis faltas, me preocupé y decidí tomar acción. ¿Y qué mejor manera de actuar que convirtiendo este problema en el tema central del video? Esto nos ha pasado a todos, posponer o abandonar trabajos, proyectos, ideas o cosas importantes por pura vagancia o pereza, hasta el punto de caer en una procrastinación diaria que nos estanca. Por cierto, todo esto me recuerda a ese capítulo del increíble mundo de Gumball llamado Los Procrastinadores. Cuando lo vi en su momento, llegué a pensar que procrastinar era exactamente lo mismo que ser un vago, pero no estaba en lo correcto. ¿Qué es exactamente procrastinar? ¿Y cuál es la diferencia con la vagancia? Posiblemente algunos no lo sepan, así que lo voy a definir aquí rápidamente para poder continuar. La pereza y la vagancia se definen por una falta de energía o de voluntad para hacer un esfuerzo. La procrastinación es el hábito de posponer deliberadamente tareas o responsabilidades importantes, reemplazándolas por otras menos relevantes o más placenteras, aún sabiendo que tenemos que hacerlas. En resumen, la vagancia es la falta de voluntad y la decisión consciente de no hacer nada, sin ningún tipo de remordimiento. En cambio, la procrastinación es un conflicto emocional. Aplazas las tareas importantes a pesar de saber que hacerlo te va a perjudicar, lo que termina generando una culpa tremenda a largo plazo. Teniendo esto en claro, continuamos. Hay muchas razones por las cuales podemos terminar diciendo la mítica frase del video, lo dejaré para mañana. No podemos pensar que todo se reduce a las dos definiciones que acabamos de ver. Estas razones son tantas que decidí dejar una lista pequeña para que puedas ir analizándote. Número 1. La ilusión del yo del futuro. Es creer ciegamente que mañana te vas a levantar con una energía mística, súper motivado y con el triple de ganas que hoy. Es un autoengaño básico. La parálisis por análisis. Es tener tantas ideas en la cabeza para el proyecto que terminas colapsando. Al no saber por dónde empezar, decides que lo mejor es no empezar hoy. La gratificación instantánea. Tu cerebro prefiere el placer inmediato de ver un video corto o jugar una partida antes que el esfuerzo a largo plazo de sentarse a trabajar. Es elegir lo fácil sobre lo importante. Perfeccionismo. No es que seas vago, es que quieres que quede tan increíblemente perfecto que te da pánico dar el primer paso. Si no va a ser tu obra maestra, desde el primer borrador, tu mente prefiere posponerlo. Y por último, el miedo al fracaso. El perfeccionismo en verdad es miedo disfrazado. Procrastinas porque si aplazas el proyecto, también aplazas el momento de terminarlo y ser juzgado por los demás. Es un mecanismo de defensa inconsciente. Si no lo terminas, no puedes fracasar. Dejo esta lista para dar ejemplos de las situaciones que cualquiera de nosotros podría estar viviendo. El punto central es visualizarse a uno mismo para comprender qué nos está pasando realmente por la cabeza. Puede haber muchas otras razones, pero elijo exactamente estas porque las viví en carne propia y me di cuenta de que las estaba viviendo todas juntas, entrelazadas entre sí. Tuve la falsa ilusión de que el día de mañana tendría todas las ganas del mundo, sumado que cargaba con tantas ideas a la vez que me sentía fatigado sin saber cómo empezar, lo que me hacía terminar viendo TikTok. Luego, cuando lograba avanzar algo en el proyecto, sentía que no era suficiente, cayendo otra vez en el problema del perfeccionismo. Y ese perfeccionismo, a su vez, era un miedo escondido a no ser suficiente, tener miedo a un fracaso que no existe realmente. Entonces, me analicé, observé todas estas razones unidas en mí mismo, pensando que era simple vagancia. Pero luego de hacer una breve investigación, me di cuenta de que era procrastinación real. Yo sabía desde el principio que tenía responsabilidades acumuladas,
Sabía que debía hacerlo y en un punto llegué a sentirme culpable. Investigué de qué manera podía ayudarme y cambiar todo esto en mí. Y voy a resumir esa investigación en 4 consejos prácticos que conseguí y utilicé para manejar todo mi sentir, para que los puedas implementar también apenas termines de ver este video. 1. Desmitificar la inspiración. El primer gran cambio que hice fue entender que la motivación no causa la acción. La acción es la que causa la motivación. Si te quedas acostado esperando que las estrellas se alineen, a no estar cansado y que la idea perfecta baje del cielo, no vas a empezar nunca. Tienes que engañar a tu cerebro. Obligarte a trabajar aunque sea 5 minutos. Abre el programa, escribe 2 líneas, así no sean las mejores. Una vez que inicias y rompes la inercia, tu mente cambia y agarras hilo. Lo más difícil siempre es empezar. Número 2. Divide la meta. Si tu meta es muy grande, te vas a congelar. Si piensas, tengo que hacer un video ensayo completo desde cero, tu cerebro colapsa y prefiere ver TikTok. El truco está en desarmar todo esto en piezas tan pequeñas que es imposible fallar. No intentar escribir todo el guión en un día. Ponerse la meta de escribir solo la introducción o trabajar durante un tiempo definido. O si haces música, por ejemplo, no intentes producir la canción entera en un día. Solo concéntrate en una parte, por ejemplo, la base. Al acumular pequeñas victorias o pequeños pasos diarios, destruyes el miedo al fracaso. Número 3. El filtro del entorno y la fatiga. Tienes que aprender a gestionar tu energía, no solo tu tiempo. Si estás cansado por haberle dedicado la tarde a otros proyectos o responsabilidades, acepta que tu mente está agotada, en lugar de forzar un guión impecable a las 1000 de la noche. Usa esos momentos de fatiga para vaciar ideas en crudo, sin filtros, en un blog de notas. Simplemente vacía lo que tienes. Al día siguiente, con la mente fresca, te encargas de pulir y editar. El perfeccionismo se alimenta de tu cansancio. Número 4. La regla de los bloques de tiempo. Como complemento al tercer punto, esto va directo a cómo distribuyes las horas y el tiempo. Deja de intentar hacerlo todo al mismo tiempo. El peor error de un procrastinador es abrir el proyecto y dejar la puerta abierta a las distracciones. Puedes aplicar una técnica de bloques de tiempo enfocados. Ponerse un temporizador de 25 o 30 minutos, donde tu único trabajo sea avanzar, enfocado en una sola cosa. Escribir, buscar clips o cortar audio. Durante ese bloque, el teléfono se puede ir a otra habitación y las pestañas de redes se cierran. Saber que tienes un tiempo límite corto reduce la ansiedad y te obliga a avanzar de forma constante, en lugar de pasar horas frente a la pantalla simulando que trabajas mientras haces scroll o ves TikTok. Estos fueron los consejos que más utilicé para poder cambiar mi mentalidad, mejorar y avanzar plenamente en la creación de este video, logrando progresar de una manera más rápida que nunca y sin interferencias. Todo esto lo hice para lograr sacar este proyecto adelante. Esto me demostró que para mí ya no son solo videos para entretener los que hago, sino que logré utilizarlos como una vía de apoyo a mí mismo, que al final del día era la idea principal de este canal. Esperando que con esto pueda ayudar a otros en su propio proceso de creación y creatividad. Algo que disfruto mucho y me da una felicidad grande. Hablando un poco más personal de todo en respuesta a este sentir, a veces nos obsesionamos tanto con que todo salga perfecto en el primer intento que preferimos escondernos en el conformismo. Pero todos debemos entender algo. El único fracaso real que existe es el de no seguir, o peor aún, el de nunca comenzar. Así que, si tú estás del otro lado de la pantalla viendo esto, o si tienes una meta, un proyecto, una canción, o un sueño que estás dejando de lado por miedo o fatiga, evalúate. Tal como yo lo hice para poder salir adelante de nuevo. Entiende qué te está frenando. Recuerda por qué empezaste y sal a buscar tu propia motivación. No es malo caer 1, 2 o hasta 3 veces. Lo que sí es malo es no levantarte y esforzarte de verdad por lo que quieres. Nada es fácil y debemos tener eso claro. Hay que luchar contra la dificultad y seguir. Nos vemos en el próximo video.